Vamos a ver lo que está. Ahí estamos. Bien. Ustedes saben que, bueno, ya hemos dicho muchas veces que los fármacos, los medicamentos solamente lo que hacen es modificar funciones fisiológicas preexistentes para poder actuar. En el caso de la secreción gástrica, nosotros vamos a tener que la secreción gástrica se produce en las células parietales del estómago y que se produce por medio de una bomba hidrogeniones potasio, ATPasa, donde ingresa potasio, salen los hidrogeniones que luego se unen al cloro y forman el ácido clorhídrico. Esta formación de ácido clorhídrico va a estar estimulada por diferentes hormonas, como por ejemplo la histamina, la gastrina y la acetilcolina. Estas estimulan de diferente manera a las células parietales para generar la secreción de ácido clorhídrico. También tenemos un control neuronal por medio del vago y un control endocrinológico por medio de la somatostatina y de la prostaglandina. La somatostatina y las prostaglandinas inhiben la secreción gástrica, mientras que el control neuronal del vago la estimula. Vieron que ahora está muy de moda esto del tercer cerebro, que está en relación directa con la actividad de justamente neuronal sobre el aparato digestivo, ¿no? Donde tiene mucho que ver todo lo que es la parte estrés, psicológica, en las enfermedades autoinmunes y la flora intestinal y todo esto que está relacionado con la secreción humoral, neuronal principalmente del vago. Por eso cuando estamos estresados, nerviosos por rendir un examen, a mucha gente le produce gastritis o diarrea o constipación, ¿no? Están directamente relacionados con el estrés. Bueno, entonces si nosotros queremos modificar esta función de la secreción gástrica, vamos a poder actuar o sobre la bomba de hidrogeniones potasio para generar menos ácido clorhídrico, o sobre algunos de los receptores que le estimulan, como por ejemplo la histamina. La mucosa gástrica tiene un balance entre aquellos factores que defienden a la mucosa y entre aquellos que pueden lesionar la mucosa. Ustedes saben que el pH del estómago es mucho más bajo y que las únicas células preparadas para ese pH son las del estómago. Ni el esófago ni el intestino están preparados para este pH que tiene el aparato para este pH tan bajo que tiene el estómago. Por eso es que cuando tenemos lesiones gástricas, hernia de hiato o reflujo gastroesofágico que se lesiona constantemente el esófago, se predispone a lesiones malignas, o también a cualquier pequeña lesión de la mucosa va a producir una úlcera sobre el resto de la pared gástrica. Los factores que defienden la mucosa, que protegen a la mucosa y que permiten tener este pH tan bajo en el estómago, es el muco y el bicarbonato que se generan en las paredes, el flujo sanguíneo que tienen las paredes del estómago, que es muy importante, es un flujo muy abundante. También el recambio celular que tienen las células parietales, que todo el tiempo se van recambiando, y las prostaglandinas, que como ya habíamos visto cuando vimos AINES, las prostaglandinas son factores de defensa de la secreción de la mucosa gástrica, entre otras funciones que cumplen las prostaglandinas. Mientras que los factores que van a ir a lesionar la mucosa va a ser la misma secreción ácida, y también algunos factores externos como el Helicobacter pylori y el consumo excesivo de medicamentos, sobre todo los medicamentos derivados de los AINES y los glucocorticoides. Los síndromes ácidos sensitivos que vamos a tener van a ser la gastritis aguda y crónica y las úlceras duodenales y gástricas. Todo lo que hace a la parte
patológica de la úlcera y la sintomatología la están viendo en interna. Ahora vamos a ver los fármacos, pero tengan en cuenta que hay ciertos factores predisponentes para estas lesiones, como por ejemplo lo que sería el consumo de medicamentos, como les digo, principalmente aquellos derivados de los AINE y de los glucocorticoides. Los tratamientos crónicos, llega un momento que el paciente cuando hace tratamientos crónicos durante un largo tiempo, pero constante, el organismo produce un mecanismo de desbalance y de equilibrio, pero los tratamientos cortos e intermitentes por determinados periodos, donde hay intermitencias en los mismos, son mucho más dañinos. Por ejemplo, una persona que usa glucocorticoides una vez porque está fracturada 2 o 3 meses, o AINES 2 o 3 meses, y después tiene otra patología y usa 3 o 4 veces más, o que tú tomas esporádicamente, pero 2 o 3 veces a la semana, AINES por algún tipo de dolencia, tiene más predisposición a producir estas lesiones gástricas. También la asociación de medicamentos predispone a es lo mismo un paciente que consume un AINES nada más al día que aquellos que consumen bueno, no es lo mismo que aquellos que consumen un solo tipo de medicamentos. Sobre todo, otro de los factores predisponentes es la edad, y que encima esto también aumenta el consumo de medicamentos, entonces también predispone más a los síndromes ácidos sensitivos. El objetivo del tratamiento, cuando integramos un tratamiento, lo que vamos a hacer, por un lado, es aliviar el dolor, prevenir las recaídas, porque los pacientes suelen generar recaídas si usan medicamentos, como les decía, de forma intermitente. Alguien que tiene prendido el micrófono, fíjense, porque no lo encuentro para desactivárselo. No lo encuentro. Bien. Prevenir las complicaciones, ¿sí? O sea, si un paciente tiene gastritis, prevenir que se produzca una úlcera, y si el paciente tiene úlcera, prevenir que se produzca una lesión, que esta úlcera aumente su tamaño y pueda perforarse o producir hemorragias, y cicatrizar las lesiones preexistentes. Dentro de lo que son las líneas de tratamiento, vamos a tener todo lo que es el tratamiento dietético, que es muy importante, evitar el consumo de ácidos. Estos tratamientos van a mejorar mucho la sintomatología. Evitar el estrés, esto es un factor muy complicado porque es muy difícil evitarle o sacarle el estrés a los pacientes. Sacar los factores predisponentes, en este caso ver cómo se pueden administrar los medicamentos o reducir el consumo de los mismos, y también los tratamientos farmacológicos que ahora vamos a ver para estos síndromes y que vamos a conocer ahora. Bien, dentro de los fármacos que podemos utilizar para estos síndromes vamos a tener, por un lado, aquellos que inhiben la secreción ácida, como los antihistamínicos y los inhibidores de la bomba de protones. Estos dos grupos son los más potentes dentro de el tratamiento, los más importantes, ya vamos a hablar de ellos. Después vamos a tener aquellos que neutralizan la secreción ácida, que no son más que antiácidos o buffer, que nos permiten disminuir la sintomatología y eliminar, y disminuir el ácido o el pH del estómago durante un corto tiempo. Después vamos a tener ciertas sustancias que protegen a la mucosa, como el bismuto, el sucralfato o el misoprostol, y aquellos que después vamos a tener todo lo que es el tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori. El tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori va a estar dado por antibióticos, y es lo que vamos a analizar principalmente en el trabajo práctico de la semana que viene, y que ya tienen ustedes algo de información subida a la plataforma. Bien, vamos a hablar de todos estos fármacos. Aquellos que son los bloqueantes de los receptores histaminérgicos, vamos a tener dentro de este grupo
vamos a, dos muy importantes, vamos a tener a la famotidina y a la ranitidina. Probablemente les suene mucho más la ranitidina que la famotidina, era el medicamento más utilizado, y seguramente en el hospital lo siguen escuchando, ¿sí? Porque es el que se sigue utilizando. Estos medicamentos son inhibidores o bloqueantes de los receptores histaminérgicos, y de esa manera producen la disminución de la secreción ácida. Siempre el más utilizado fue la ranitidina, porque es la droga patrón, pero desde el año pasado no se comercializa la ranitidina en medicamentos por presentaciones orales, solamente quedan aquellos que son utilizados para lo que serían tratamientos hospitalarios. O sea, las presentaciones hospitalarias sí se siguen generando, pero las que son las presentaciones por vía oral no se comercializan más, debido a que la droga trae un excipiente asociado que podría llegar a ser cancerígeno, y que en la Argentina no tenemos cómo medir ese excipiente en los medicamentos, en las presentaciones orales. Entonces no se comercializa más. Lo que hicieron los laboratorios fue empezar a producir una molécula muy parecida que ya tenían, que es la famotidina, y entonces ahora todos los medicamentos que tenían ranitidina, como el Taural, el Gastrocedol, bueno, no es que les esté haciendo promoción, sino que son los más conocidos, ahora todos esos medicamentos, que seguramente alguno de ustedes ha tomado en algún momento, se llaman F, porque ya no traen más ranitidina, sino que traen famotidina. Incluso la famotidina es un poco más potente. Y entonces la ranitidina solamente quedó para el uso de presentaciones hospitalarias. Este tipo de medicamentos son inhibidores competitivos de los receptores histamínicos, y si recuerdan, cuando hablábamos recién de las células parietales, decíamos que los receptores, que la vía histaminérgica estimulaba la secreción gástrica. Entonces, si nosotros inhibimos a los receptores, vamos a disminuir la secreción gástrica. Algo muy importante es que estos son los receptores H2, ¿sí? Porque los H1 actúan sobre ¿qué? ¿Qué era lo que hacían los receptores H1? ¿Dónde los vimos? ¿Quién se acuerda? ¿Nadie se acuerda? ¿Dónde vimos los receptores H1? Sería el sistema nervioso, profe. Pero no... Ay, no te escuché, Zuliet. ¿Cómo? ¿Sería el sistema nervioso? Bueno, los receptores histamínicos se encuentran también en el sistema nervioso, pero en realidad los más importantes los vimos en... Mucoliso. Mediadores de la inflamación, ¿sería? Exactamente, como mediadores de la inflamación, y que están relacionados con los procesos histamínicos, alérgicos, inflamatorios. Entonces, fíjense en que los receptores histamínicos vamos a tenerlos en muchos lugares, seguramente se acuerdan todos del año pasado que lo vieron en fármaco general, pero vamos a tener los receptores histaminérgicos H1, que vamos a tener como parte de los procesos de inflamación, y también a nivel del sistema nervioso central, que eran receptores excitadores, ¿sí? Que producían todo lo que era excitabilidad, ansiedad, propia de las reacciones inflamatorias. Y después vamos a tener todo lo que son los receptores H2, que se encuentran principalmente en el aparato digestivo y que no tienen nada que ver con los procesos inflamatorios. Por eso es para que lo tengan en cuenta cuando lo repasen. En un rato se va a cortar el Zoom porque estoy usando mi Zoom personal, así que apenas se corte, ingresen todos rápidamente otra vez al mismo link para que podamos reiniciar rápido la clase, ¿sí? Igual todavía faltan 10 minutos. Bueno, entonces estos receptores, estos fármacos van a inhibir en forma competitiva estos receptores, también inhiben la descarga mediada por gastrina, que es otro de las hormonas intervinientes en la regulación, y en menor medida inhiben a las mediadas por acetilcolina. Son muy selectivos para los receptores H2, ¿sí? Estas drogas son específicamente selectivas a los receptores H2, y por acción fisiológica van a regular esta secreción gástrica. También inhiben la secreción, o lo que van a hacer es inhibir la secreción
gástrica basal o en ayuna y también la nocturna, ¿sí? Recuerden que el paciente antes de comer, después de muchas horas de ayuno, va a tener mucha secreción gástrica. Disminuye tanto el volumen del jugo gástrico como también la concentración de los hidrogeniones y no hay hipergastrinemia, ¿no? O sea que no aumenta la secreción de gastrina. Dentro de lo que es la cinética de estos fármacos, tienen una absorción bastante rápida, una concentración aproximadamente a las 2 horas, una concentración máxima a las 2 horas, un tiempo de vida media que puede ir a más o menos entre las 2 a las 3 horas, y que atraviesa la barrera hematoencefálica y que también concentran en leche, porque son sustancias muy liposolubles. Por lo tanto, en las embarazadas hay que tener cuidado cuando lo utilizamos. Igual ahora vamos a ver que son sustancias, son fármacos permitidos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, que ya vimos la clase de fármacos para el embarazo y la lactancia? Podíamos utilizarlos, eran clase B. Tienen metabolismo hepático, principalmente un metabolismo hepático importante, el primer paso hepático importante, y en gran parte se eliminan en forma intacta, por orina. Dentro de lo que son los efectos adversos, tienen muy poca incidencia y muy poca importancia. La cimetidina, que prácticamente no se comercializa, tiene un poco menos que el resto. Dentro de lo que es los efectos más comunes son los trastornos gastrointestinales, cefaleas, algo de náuseas, y también alteraciones en la lactancia y prurito, ya que, si ustedes recuerdan, los receptores histamínicos a nivel, los H2 a nivel central, podían producir aumento de la liberación de bueno, se me fue. Prolactina. De prolactina, exactamente. Se me olvidó, gracias por... Bien, también puede producir algunas alteraciones hepáticas por este importante metabolismo de primer paso hepático que tiene. También hay que tener cuidado en el caso entonces de los pacientes que tienen tanto insuficiencia hepática como insuficiencia renal por el tipo de eliminación. En ancianos pueden producir algunos efectos adversos más frecuentes, como lo que serían confusiones o somnolencia, y debido al aumento de la prolactinemia pueden producir pérdida de la libido, impotencia o ginecomastia. La cimetidina inhibe mucho a la citocromo, y esto hace que tenga mucho más efectos adversos, por lo cual es la que menos se comercializa. Puede producir bradicardia y liberación de la histamina cuando se la administra en bolo endovenoso rápido. En ese caso sí puede producir liberación de histamina y suele producir un efecto de rubicundez y de sensación de calor. Entonces por eso hay que administrarla en forma lenta cuando se la da en forma endovenosa. Al actuar sobre receptores, cuando nosotros dejamos de administrar este medicamento, se produce una hipersecreción de rebote. Recuerden que todo lo que son inhibidores de los receptores, cuando yo dejo de utilizarlo, generalmente se producen mecanismos de upregulation, que hay mucho más receptores expresados, y se puede producir una hipersecreción de rebote. Por lo tanto, estos medicamentos, si los utilizamos en forma por periodos prolongados, luego tenemos que sacar el medicamento en forma gradual para ir deshabituando al paciente del medicamento. Profe, Y te escucho. disculpa, ¿podría repetir este ejercicio de rebote, por favor, que yo no comprendo? ¿El efecto rebote? Sí, por favor. El efecto rebote era el mecanismo que es lo que habían visto también en fármaco general. Siempre que un medicamento actúa inhibiendo receptores, ¿qué va a pasar? Inhibe a los receptores durante mucho tiempo. Entonces se producían estos mecanismos de upregulation, ¿se acuerdan que lo veían en el fármaco? En general, donde al estar inhibidos los receptores se van a expresar más receptores. Entonces, cuando yo empiezo con el medicamento, tengo 10 receptores. Los bloqueo a estos receptores y el organismo genera más receptores. Vamos a tener después 12, 13, 15, que yo los sigo bloqueando para ejercer su efecto. Entonces, cuando dejo de dar el medicamento, ya voy a tener muchos más receptores, y estos van a producir un efecto
de rebote, o sea, van a tener un efecto mucho mayor que el que tenía antes de empezar con el tratamiento, porque cuando yo empecé con el tratamiento tenía 10 receptores y ahora tengo 12 o 13 o 15. ¿Sí? Esto pasa para todo. En este caso, como estamos actuando sobre receptores de la secreción gástrica, lo que van a hacer es que van a generar un aumento de la secreción gástrica, pero también se produce para los receptores, acuérdense cuando hablábamos de los betabloqueantes, ¿sí? Se produce para los receptores para los betabloqueantes, para los AT1, para todos los fármacos que actúen sobre el receptor, ¿sí? Siempre que deshabituarlo al paciente en forma lenta o gradual, y algo muy importante, decirle al paciente que no abandone el tratamiento por sí solo o que no se olvide de tomar un medicamento, porque una de las dosis. Porque en este caso, que estamos hablando de secreción, de inhibidores de la secreción gástrica, lo que más le podrá llegar a pasar es producirle más gastritis ese día. Pero cuando nosotros hablamos de otros medicamentos como antihipertensivos o betabloqueantes, lo que vamos a tener es un efecto de rebote donde va a tener el paciente una crisis hipertensiva. Entonces, no deben olvidarse que siempre que los medicamentos actúen bloqueando receptores, podemos tener un efecto rebote cuando dejamos de administrar el medicamento. En este caso, en los inhibidores de los receptores H2, cuando dejamos de administrarlo, lo que va a pasar es que vamos a tener una hipersecreción gástrica de rebote. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. Bien. Y vamos con los inhibidores de la bomba de protones. Estos fármacos son muy utilizados, seguramente que conocen un montón. Tenemos el omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol, el dexoprazol, el esomeprazol, o el llevaprazol, y todos los prazoles que se les ocurran, porque, como les he contado muchas veces, cuando estos medicamentos salen a comercializarse, el creador del grupo tiene la patente durante 10 años, entonces los dueños de la droga de omeprazol, nadie más podía comercializar omeprazol, y los otros laboratorios generaron sus propias drogas, sus propias moléculas muy similares, como el pantoprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, y una vez que se abren las patentes, ya hay muchos que tienen, ahora hay muchas presentaciones de omeprazol, de pantoprazol, pero en su momento no habían tantas. Así que el omeprazol es la droga patrón, se la comercializa, bueno, hay muchas presentaciones comerciales, el Glucosol, el Lalog, el Axiatop y un montón más, pero también los consiguen en blister en forma genérica, así que es un medicamento muy utilizado, y como son muy eficaces, también aumentan mucho su consumo. Bueno, ya se va a cortar, así que apenas se corte, ya saben, ingresen al mismo link, traten de ingresar todos rápido, así los acepto todos de una sola vez y no demoramos tanto. Ya vamos a continuar con el mecanismo de acción para no cortarlo en un minuto que ya se corta. Acá ven que tenemos el dexlansoprazol, es una presentación nueva del lansoprazol, donde hay un dextrogiro de la molécula, y es muy efectivo, es una droga bastante nueva, como para comentar algo de todas estas presentaciones. Qué raro que no sé.